después de la salida del tan esperado, y a la vez polémico Security Breach, el siguiente gran proyecto será el DLC, y sin dudas este será interesante. No obstante, mientras que esto está siendo llevado a cabo, hay otros proyectos oficiales que son igualmente interesantes. Y sí, estoy hablando del Fazbear Fanverse. Como ya todos sabemos, esto es un conjunto de fangames seleccionados por Scope para hacerlos oficiales. Entre los fangames seleccionados tenemos a Fnac, Pobgoes, FNAF Plus, ONAF y The Joy of Creation. Sin embargo, en un momento llegó a pasar por la mesa otro candidato para unirse a esta iniciativa. Estoy hablando de Afton Build. Un fangame desarrollado por Jellyliam, más conocido por ser el creador de Final Nights. Sin embargo, la posibilidad de que su juego entrase al Fanverse fue denegada, dejando a este proyecto varado en un desarrollo incompleto. Por lo que el día de hoy estaremos analizando por qué fue rechazado, sin mencionar que estaremos primero analizando la jugabilidad, historia y más aspectos para dar un veredicto final y determinar por qué se terminó rechazando este gran e inmenso proyecto. Bueno, dicho esto, comencemos. En sí, el concepto de Afton Build era hacer una nueva versión oscura de Five Nights at Freddy's. El juego prometía algo al mero estilo Freeroam con nuevas mecánicas. El juego toma como base los sucesos de FNAF 3 y 6 para crear su propia historia. También teníamos que sobrevivir en 4 de los lugares más desgarradores de toda la historia de Fazbear, teniendo como única ayuda a nuestra inteligencia y algunas herramientas hechas con nuestras propias manos. Esto sin mencionar que habrán animatrónicos acechándonos. Nuestra principal tarea es construir un nuevo cuerpo para Afton para hacerlo regresar una vez más. En sí, buscaba dar una nueva brisa para la saga. Es un concepto muy elaborado como lo sería Pobgoes Evergreen o Five Nights at Freddy's 4, pero realmente este sobrepasa algunas cosas, siendo que se extiende, pero también funciona de una que otra forma para atraer a los jugadores. También creo que esto pudo haber atraído a otros jugadores que no saben nada de la saga en general, pero al escuchar esto podrían interesarse un poco. La historia de este juego nos pone en los pies del mecánico, y el responsable de todo lo relacionado a la robótica de Fazbear Friends, y que a la vez es un muy buen amigo del chico del teléfono. Nosotros vamos a la atracción del horror gracias a una llamada que nos hace nuestro buen amigo, y tenemos que ir a rescatar algo. Lo que no sabemos era que teníamos que rescatar el cadáver de William Afton. Una vez rescatado este cadáver todo carbonizado, transferimos a William a una tableta para que nos ordene y hable. William en esta forma nos cuenta cosas sobre el remanente y la vida eterna. Nosotros asombrados aceptamos reconstruir un cuerpo para Afton y hacerlo volver en un plano físico, recogiendo piezas de lo que queda de Afton Robotics. Afton nos enviará a los 4 lugares más desgarradores de FNAF, en donde se encuentran piezas de remanente. Nosotros debemos eliminar a los animatrónicos para recolectar estas piezas de remanente y así ayudar a Afton a volver. Sin embargo, durante este viaje nosotros como protagonistas iremos aprendiendo más sobre la vida de William Afton y sus acciones, su amistad con Henry y más. También a lo largo que juegas, vas encontrando muchas más pistas sobre el lore oculto del juego. Bueno, esa es toda la historia. Muy elaborada como lo serían igualmente Pobgoes y Candice. Realmente luce muy buena y me encanta. Pero considero que no es tan original, ya que toma demasiado a los sucesos ya pasados. Y sí, sé que algunos de los otros juegos del Fanverse también lo hacen, pero no tienes que saber el lore completo de FNAF para entender al fangame. Así que esa es una pequeña desventaja que le encuentro. Pero en sí, cumple con el objetivo de tener una historia buena para el jugador. En el gameplay es muy sencillo, como se mencionó en la historia, solamente tenemos que eliminar a cada animatrónico con herramientas y trampas hechas por nosotros. También cada nivel puede completarse de distinta manera. Aunque el objetivo principal es ir recolectando fragmentos de historia con el objetivo de encontrar una especie de amuletos que nos ayudaran en nuestras partidas. De igual forma, gracias a esto podremos acceder a zonas ocultas y así obtener el final secreto. Aquí no lo mencionaré para evitar spoilers por si alguien se lo preguntaba. También había un modo libre, o algo así.
Este modo libre era una especie de custom night, donde podíamos insertar una sustancia ilegal para juntar a cualquiera de los 8 animatrónicos en cualquiera de los 4 mapas. Esto para expandir mucho mejor al juego y hacer una especie de rejugabilidad. En el apartado visual tengo que decir que luce fenomenal. Es realista y si llega a los estándares de lo que podrías esperar de un juego del Fanverse. Y no solamente en los teasers, pues igualmente en la jugabilidad y en las pequeñas cinemáticas sin completar luce bastante genial. Eso no lo puedo negar de ninguna forma. Pero siento que esto también pudo haber sido algo muy complejo y a la vez costoso, ya que aquí absolutamente todo es realista. Y eso tomando en cuenta que es principalmente free roam. Aquí hay uno de los problemas que tiene el juego, pero no los tomaré por el momento. Aquí también quiero tomar en cuenta los artes, ya que no creo que sería adecuado descartar estas obras maestras. En estos artes se podía ver de mejor manera algunas atracciones de algunos animatrónicos. Como por ejemplo tenemos estas obras de Chica. Y hablando de este animatrónico, se mencionaba que estos artes eran para un mapa para Chica llamada Chica's Party. No sé si considerar esto arte, pero aún así lo tomaré en cuenta. También se podía ver de mejor manera algunos apartados de Afton y claramente Springtrap. Se menciona que podíamos encontrar distintas piezas de trajes para hacerle el traje a Afton. También hay artes del mecánico, nuestro protagonista. Se menciona que se quería ver genial y que por eso tiene este aspecto. A nivel personal me gusta mucho cómo luce. El principal objetivo de estas imágenes es mostrar contenido que no fue mencionado y mostrarlo de una manera más explícita y detallada. Oh, y claro, no me olvide de las cinemáticas sin acabar, ya que es de las cosas que considero más geniales, pues lucen muy bien, y realmente me daba mucha curiosidad cómo se hubiesen visto finalizadas. Es una lástima que no fue así. Ahora, les seré muy sincero. Afton Build es un muy buen concepto. Interesante y cuenta una historia desde una perspectiva diferente con nuevas características importantes. Considero este concepto de tener a Afton dándote órdenes algo semejante al visto en Security Breach con Vanessa y Glitchtrap. Sin embargo, aquí se nota de una manera distinta. Por la jugabilidad pues no sé qué decir realmente ya que no me corre en la computadora. Pero por lo que he visto en los gameplays luce bien y realmente muy realista. Pero aquí hay un gran problema. Para hacer algo bien, tiene que ser trabajado detalladamente. Y para que Liam lograra esto, quería el presupuesto de Fanverse. Ahora, aquí tomaremos el pequeño fragmento de la entrevista que le hice a Kane Carter, clic aquí por si quieren verla. Kane menciona: Afton Build fue un proyecto increíblemente ambicioso. Si Liam redujera el juego y se centrara más en la jugabilidad que en los personajes y la historia, entonces creo que habría sido una gran adición a Fanverse. Tal como está ahora, entiendo completamente por qué Scott lo rechazó. Sobre todo, porque parecía depender de la financiación que daría Scott. Ninguno de los otros juegos de Fanverse necesitaba absolutamente fondos para existir. FNAF 4 ya estaba en desarrollo, FNAF 3 no costó nada hacer, yo ya estaba haciendo un reboot de Pop Goes, etc. Es interesante lo que Kane opina, ya que menciona cosas muy ciertas e interesantes. Parece que Afton Build dependería demasiado de la financiación y de los beneficios de Fanverse. Luego menciona que ninguno de los otros juegos de Fanverse necesitaron dinero para existir. Aunque claramente no tomamos en cuenta a FNAF Plus ya que gracias al Fanverse este existe. Pero en sí, lo más ambicioso que tiene el Fanverse podría ser Ignited Collection o Pop Goes Evergreen. Pero en sí no son proyectos de una gran envergadura. Otro problema que le encuentro a este juego es que el equipo de trabajo tenía otras prioridades personales, justo como pasa con Emily y su desarrollo en Candice 4. También algo que puedo comentar es que, si miramos a este juego y lo comparamos como por ejemplo Pop Goes, este no parece ser tan comercial, ya que recordemos que la mercancía y el marketing son cosas esenciales para los proyectos de FNAF. Aunque realmente dudo que sea por eso, pero aún así podría ser otro motivo. Así que, en síntesis, Afton Build es muy buen juego, pero demasiado dependiente de los beneficios de Fanverse. Siendo que quizás este costaría mucho y luego las ganancias podrían ser menores de lo que costó el juego en sí, y también que este a diferencia de los otros juegos de Fanverse, parece que no es tan rentable hacerle mercancía. Esto sin mencionar la pésima comunicación que se tenía con Scott.
Aunque bueno, esto creo que ya es un problema del fanverse en general. Realmente es una desgracia que este juego no vaya a ser finalizado nunca, pero bueno, así es la vida, ¿qué se le va a hacer? El juego es increíble, pero no creo que Scott quiera arriesgarse por algo así de grande. Y si miramos a los otros juegos del fanverse, no parecen ser ambiciosos para nada. Aunque quiero saber tu opinión sobre este tema. Me interesaría mucho escucharte. También me gustaría escucharlos de qué opinan sobre este video con su nueva edición, ya que me adapté a una versión mucho más reciente del Filmora. Quiero agradecerles a ProteKids y a Paperpals por los consejos. Sin nada más que decir, saludos a los tilines. Mis fantasmas. Espérate, que eso tengo que decir hematuro. Hematuro, urro. Hematuro. 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 Hematuro.